Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 10. Justicia, no venganza. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y esta es una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre las diferentes alternativas que posibilitarán el histórico juicio a las juntas militares. En el capítulo anterior escuchamos diversos testimonios, pesimistas en particular, que opinaban sobre el peligro de que los juicios a las juntas militares no se llevaran a cabo. Fue después de muchos meses que la situación comenzó a cambiar, según nos contó el juez Arslanian. Yo tengo una interpretación de por qué no corrimos más riesgo, por así decirlo. A mí me parece que realmente ninguna de esas personas creía a ciencia cierta que esto terminaba con una condena y que esto iba en serio, que esto no eran los prolegómenos de una amnistía. Y había que volcarse un poco a la parodia y después se terminaba. No fue una parodia de justicia, lo contrario, pero ¿qué cambió? El corazón de esto fue que el juicio fuese oral y público. Cuando comenzaron a conocerse los hechos y cuando empezó la prensa a difundir y cuando la gente empezó a tomar claro conocimiento, las cosas cambiaron y nos consolidamos mucho nosotros. Y fue una gran defensa frente a cualquier intento de, yo diría, de neutralizar al tribunal. Jaime Malamud Gotti agrega su recuerdo. Esas cosas yo las iba discutiendo con Nino. Teníamos una gran diferencia, pero la diferencia nuestra no era nada dentro del contexto de la reunión del gabinete, porque la mayoría de los ministros estaban totalmente en contra de los juicios. Les digo que no se van a revertir decisiones ya tomadas. La actitud del presidente Alfonsín fue firme y categórica en continuar, cueste lo que cueste. Y la decisión ya tomada es recorrer el camino de la justicia. Los 3 niveles de responsabilidad planteados en la campaña no los definirá la política, sino los jueces. Cada juez con su interpretación particular, por supuesto. También cada Cámara, todo ello en cada caso. Fin de la discusión. Y a trabajar. El grupo de filósofos que asesoraba al presidente comenzaron a proponer nombres para integrar el Poder Judicial de la Nación. Todos los jueces estaban en comisión. Tenían que ser confirmados por el Senado para legitimar su situación. Escuchemos al juez Ricardo Gil Lavedra. Cuando asumió el gobierno de Alfonsín, Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti eran asesores directos del presidente Alfonsín y tenían una gran influencia en las propuestas de designaciones, más allá de las opiniones de los funcionarios del área de justicia. Yo creo que ellos discutieron con Alfonsín incluso los nombres de los miembros para la Corte Suprema. Carlos Nino se suma a lo dicho. El presidente también comenzó la reforma de los tribunales que estarían comprometidos en forma más cercanas con las cuestiones relativas a las violaciones de los derechos humanos. El caso más notable era la Corte Suprema de la Nación y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal. Jaime Malamud Gotti aporta lo suyo. Mi obsesión era observar la prohibición constitucional de crear comisiones especiales para juzgar. Había que respetar las leyes del Código Penal. Todos los jueces de la Cámara Federal, menos uno, fueron nombrados por recomendación mía tras conversarlo con Carlos Nino. Esa Cámara había que conformarla con cuidado, ¿no? Debían ser jueces o miembros del Poder Judicial nombrados por los militares, pero de reconocida postura democrática. Y la combinación de estos jueces funcionó. ¿Cómo percibirían esto los militares y los grupos sociales que los apoyaron? Yo quería que esto quedara muy lejos de una noción de la venganza y lo que había previsto fue que las cámaras juzgaran a los militares con un criterio común en general, o sea que no dependiera de qué cámara te tocara para que te absolvieran o te condenaran, sino que dependiera estrictamente de cuáles hechos ejecutaste. Eso con cientos de jueces iba a ser imposible, porque la Argentina nunca se ponía de acuerdo en ningún criterio. El juez Gil Lavedra fue protagonista de ese proceso.
La Cámara Federal no era, en el diseño inicial de la política de Alfonsín, el órgano encargado de enjuiciar a las juntas, sino en todo caso de controlar cómo llevaba adelante el juicio el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Alfonsín adoptó con la justicia una política de reinserción. Partía de la base de que después de 50 años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares, había que dar la oportunidad de que la justicia se democratizara y que el solo hecho de haber permanecido a ella durante la dictadura no descalificara a nadie. El tema previo que desvelaba a toda la administración del presidente Alfonsín fue de hasta qué nivel de responsabilidad se juzgarían a los responsables de los hechos ocurridos durante la represión. Los aspectos éticos de estas decisiones fueron presentadas al presidente por el grupo de filósofos que lo asesoraban, como Jaime Malamud Gotti. Con Nino estuvimos muy de acuerdo en que en realidad este país no fue una dictadura de casualidad. No fue un golpe militar en Suecia o en Finlandia, fue un golpe militar en un país en el que ya había mucha violencia. La AAA, los montoneros, ya existían campos de concentración clandestinos en la época de Isabel. Los militares habían dado un paso más y eso era lo que nosotros estábamos juzgando, pero también hay que ver quién preparó el ambiente y quién en el fondo fue generando esta situación. Jorge Torlasco, integrante de la Cámara, fue mucho más contundente en su análisis. Los militares no venían con un mandato de modificar la economía, tomaron el poder para defenderse de los ataques de la guerrilla y liquidarla. Esta es la historia, que no busquen excusas. Él nunca más, con las palabras de Ernesto Sábato, lo expresó así. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo aún peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Así encaró esto Jaime Malamud Gotti. Pero las discusiones mías con Nino era que yo quería jugar a los focos y hacer algo hit and run. Mostrar que podíamos llegar a demostrar la responsabilidad de las juntas, los generales, algún coronel. Básicamente yo quería juzgar 20 o 25 personas, a lo sumo. Nino tenía aspiraciones mucho más altas, hablábamos de cientos. Yo creía que eso era un error porque además no sé hasta qué punto era más responsable un capitán que una tía mía que los apoyaba, lo digo como una figura poética, o hasta qué punto eran más responsables los mismos industriales o financistas. Los acusados fueron los integrantes de las 3 primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Oscar Grafiña, Leopoldo Galtieri, Arturo Lamidoso y Jorge Anaya. La ley que trataba estos temas fue enviada al Congreso Nacional para su aprobación. En ella se establecían niveles de responsabilidad de los altos mandos y de los militares subalternos. Pero imprevisiblemente el Congreso la cambió. Esto complicó la relación del gobierno con el mundo militar y agregó peligros impensados para su gestión. Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones quedó conformada por jueces que cumplían ampliamente con las condiciones de idoneidad buscada por el gobierno. A algunos de ellos ya los han escuchado en este y en capítulos anteriores. Lo hacemos con la intención de poder el Estado munirse de herramientas suficientes. Es León Carlos Arslanian, abogado. En forma previa a los juicios fue secretario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y juez nacional en lo criminal de sentencia. Posteriormente, por sus vinculaciones peronistas, fue ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Al momento del juicio tenía 44 años de edad. Yo pensé que me iba a morir como juez, porque tenía una gran vocación. Es Guillermo Ledesma,
abogado y licenciado en criminología. Ingresó en el Poder Judicial de la Nación en octubre de 1961. Luego de varios ascensos, en 1974, fue secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Luego fue designado juez de instrucción en 1975. Al momento del juicio, tenía 42 años. Porque había gran parte de la sociedad también que quería justicia, la gente que había sufrido las víctimas, los familiares. Es Ricardo Gil Lavedra, abogado, juez y político argentino. También se desempeñó como letrado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia en 2 periodos. Al momento del juicio tenía 36 años de edad. Un abogado, como cualquier profesional, como son los periodistas, es Jorge Valerga Araoz, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Muy joven ingresó en el fuero penal del Poder Judicial de la Nación. Fue secretario, fiscal y juez de instrucción. Sobrevivió a las purgas militares y fue aceptado por el Parlamento argentino como juez. Al momento del juicio tenía 46 años de edad. Creo que este tipo de juicios son muy positivos. En primer lugar, es Andrés D'Alessio. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1974 se incorporó como secretario a la Procuración General de la Nación. Entre 1980 y 1982 fue secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al momento del juicio tenía 45 años de edad. No pudimos encontrar pruebas, quizás porque no había en aquel momento la suficiente cantidad de casos, de que el tema... Es Jorge Torlasco. Fue abogado y juez. Se inició en la carrera judicial en 1959. Se desempeñó como fiscal en Tierra del Fuego y juez federal penal en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires. En 1983, aún durante la dictadura militar, siendo juez de instrucción, declaró la inconstitucionalidad de la ley de autoamnistía. Al momento del juicio tenía 50 años de edad. Se los consideró autores mediatos. Inducir la inducción, que sería el es Julio Stracera. La parte acusadora del juicio fue llevada adelante por él, de larga trayectoria en la justicia argentina. Incluso durante la dictadura militar, actuó como fiscal y también como juez, denegando en alguna ocasión habeas corpus, por lo que fue criticado después. Al momento del juicio tenía 52 años de edad. Y en algún sentido, los jueces también tenían una visión moderna del sistema penal. Entonces, es Luis Moreno Campo, que asistió a Stracera como fiscal adjunto. Se graduó como abogado en 1978. Entre 1980 y 1984 fue prosecretario y secretario letrado, asesorando al Procurador General de la Nación Argentina. Al momento del juicio tenía 32 años de edad. De esta forma quedó conformada la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, aunque ninguno de sus integrantes podía pensar aún el rol destacado que les tocaría asumir dentro de pocos meses. Todo eso lo expondremos en el próximo capítulo de Génesis, Juicios a las Juntas Militares Argentinas. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia.
En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.